Hoy mi compañero Enzo Barranco Morillo y yo, Andrés López Hernández, de primero de bachillerato, os vamos a hablar del método Monte Carlo. El método Monte Carlo es un método de resolución de problemas matemáticos complejos mediante aproximaciones probabilísticas. En ese trabajo vamos a aplicar el método Monte Carlo a la resolución de dos problemas matemáticos. En el primer ejemplo, os voy a enseñar a realizar una estimación del valor de pi usando el método Monte Carlo. En el segundo ejemplo, mi compañero Enzo os va a explicar cómo calcular el área que está debajo de una función usando este método. Cálculo del valor de pi. Para obtener una aproximación del valor de pi, vamos a estimar la superficie de un círculo del que sabemos que su superficie es exactamente pi. Para ello empezamos por crear un cuadrado de lado 2. La superficie de este cuadrado será lado al cuadrado, es decir, 2 por 2 es igual a 4. Ahora inscribiremos en este cuadrado un círculo de radio 1. La superficie de este círculo es pi por r al cuadrado, es decir, pi por 1 al cuadrado, es decir, pi. Por tanto, si somos capaces de estimar la superficie del círculo, obtendremos una aproximación de pi. Calcular el área del círculo sin conocer pi es muy complicado. Sin embargo, determinar si un determinado punto está dentro del círculo o no es fácil. Basta con determinar la distancia entre el punto y el centro del círculo. La distancia al centro del círculo se calcula mediante la fórmula distancia es igual a raíz de x menos 1 al cuadrado más y menos 1 cuadrado. Para estimar el valor de esta superficie, vamos a generar puntos dentro del cuadrado según una distribución uniforme. Es decir, todas las posibles posiciones de un punto tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Si esto es así, la probabilidad de que un punto interno del cuadrado caiga dentro del círculo es directamente proporcional a la superficie del círculo. Supongamos que colocamos t puntos dentro del cuadrado siguiendo una distribución uniforme en toda su superficie. Si c de ellos están dentro del círculo, entonces pi, que es la superficie del círculo, entre a, que es la superficie del cuadrado, es igual a c partido t. Por lo tanto, la superficie del círculo es igual a, que es la superficie del cuadrado, por c entre t. Y esto es igual a pi. Naturalmente, la calidad de la aproximación de pi depende del número de puntos generados y de que la distribución de los puntos sea verdaderamente uniforme. Para generar los puntos distribuidos de forma aleatoria, creamos la coordenada x y la coordenada y. La forma de generar valores aleatorios es usando la función aleatorio de Excel, que devuelve un valor entre 0 y 1. Como el valor de las coordenadas debe ser un valor comprendido entre 0 y 2, debemos multiplicar el valor aleatorio por 2 para que pase a hallarse entre 0 y 2. Para obtener una buena aproximación de pi, he decidido usar 1000 puntos, porque, como comenté anteriormente, la calidad de la aproximación depende del número de puntos, es decir, más puntos, mejor aproximación. Para calcular la distancia al centro utilizamos la fórmula mencionada anteriormente. Distancia al centro es igual a raíz de x menos 1 cuadrado más y menos 1 cuadrado. En la columna en el círculo
ponemos un 1 si la distancia del punto al centro del círculo es menor o igual que 1 y un 0 en caso contrario. De esta forma sabemos qué puntos pertenecen al círculo y cuáles no. Para contar el número de puntos que hay dentro del círculo es suficiente con sumar los valores de la columna en el círculo. Esto se hace con la función suma de Excel aplicada a toda la columna D. Para contar el número total de puntos, contamos cuántos valores hay en la columna D. Esto se hace con la función contar de Excel aplicada a la columna D. El valor de pi se obtiene, como vimos antes, multiplicando 4 por el número de puntos en el círculo, casilla E2, y dividiendo entre el número total de puntos, la casilla F2. El valor de Para que se pueda ver gráficamente la distribución de puntos generada, hemos añadido una gráfica de dispersión. Adaptando una macro que hemos encontrado en Internet y asociándola al botón colorear, coloreamos en rojo los puntos que están dentro del círculo para distinguirlos de los que están fuera. Ahora queremos calcular cuál es el área debajo de la función f de x igual a 2x al cubo más x en el intervalo 0, 1. Para ello, vemos que la función vale 0 para x igual a 0 y que vale 3 para x igual a 1. Con eso, vemos que nos basta con fijarnos en el rectángulo con esquinas 0, 0 y 1, 3. En ese rectángulo distribuimos uniformemente muchos puntos. Supongamos que el número total de puntos en el rectángulo es t. De ellos, b está debajo de la función. Si llamamos S a la superficie del rectángulo y A al área bajo la función, entonces A entre S será igual a B entre T. Por tanto, podemos calcular el área A en función del número de puntos que en el rectángulo, T, en función del número de puntos en el rectángulo T y del número de puntos debajo de la función B, como A es igual a S por B entre T. Necesitamos generar puntos de forma aleatoria en el área entre las coordenadas 0, 0 y 1, 3. Para ello generamos de forma aleatoria las coordenadas x e y de los puntos. La coordenada x la colocamos en la primera columna y la coordenada y en la segunda. La forma de generar valores aleatorios es usando la función aleatorio de Excel, que es esta de aquí, que nos permite obtener valores entre 0 y 1. Este valor es el apropiado para la coordenada x. Sin embargo, para la coordenada y es necesario generar valores entre 0 y 3. Para ello, multiplicamos el valor aleatorio por 3. A continuación, calculamos el valor de la función para el valor de x, usando la fórmula. Para cada valor de x hay que comprobar si el valor de la coordenada está por encima o por debajo de la función. Entonces en esta columna se pone un 1 si está por encima y un 0 si está por debajo, gracias a esta fórmula. Así los puntos que están por debajo tendrán un 1 en la columna debajo de la función. Para calcular el número de puntos debajo de la función es suficiente con sumar los valores de la columna. Esto se hace con la función de suma de Excel. En este caso el número de puntos que están debajo de la función, es decir, el número que aparece en esta casilla. Para calcular el número total de puntos, basta, por ejemplo, con contar cuántos valores hay en la columna debajo de la función, lo cual tenemos aquí. Esto se puede hacer con la función contar de Excel, que se puede ver aquí. En este caso, el número total de puntos, es decir, el valor que aparezca en la casilla F2. Para calcular el área de la función, se usa la función que habíamos comentado, la cual está aquí. El área se calcula como 3 por el número de puntos debajo de la función entre el número total de puntos. Para que se pueda ver gráficamente la distribución de los puntos, hemos incluido una gráfica de distribución de puntos. Adaptando una macro que hemos encontrado en Internet,
hemos podido colorear los puntos que están debajo de la función en rojo, de forma que se puedan distinguir claramente los puntos que están debajo y los que están por encima de la función. Y ya está, muchas gracias por ver la presentación.